A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Ya vamos en la 38. Entonces empezamos. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burnier. Vamos con la segunda invocación. Nos dirigimos con respecto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan, maestros de sabiduría también. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes personales, nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Empezamos con la carta 38. Recibida en Allahabad en febrero del 82, su ilustre amigo no tuvo la intención de ser satírico, sea cual fuere la interpretación que pueda haberse dado a sus palabras. Su ilustre amigo simplemente se sintió triste al pensar en la gran decepción que es seguro experimentará KH cuando vuelva con nosotros, que hay que recordar que se retiró un tiempo. Un primer golpe de vista retrospectivo sobre la labor por la que él tanto se interesa le revelará tales muestras de un sentimiento mutuo, intercambiado como las dos aquí incluidas. El tono indigno, amargo y sarcástico de una de las partes le proporcionará tan escaso motivo para alegrarse como el tono ridículo, pueril e insensato de la otra parte. Yo no me hubiera ocupado del asunto si usted no se hubiera interpretado mal el sentimiento que dictó mi última carta. Vale más que sea yo franco con usted. El término alteza, al que no tengo el menor derecho, es mucho más sugerente de sátira que nada de lo que yo haya dicho hasta ahora. No obstante, como ningún epíteto se adherirá al cuello de la camisa de un vodpa, no le hago caso, aconsejándole a usted que haga lo mismo, ya que no vea una sátira donde no la hay, y donde no hay franqueza en el hablar y una correcta definición del estado general de sus sentimientos hacia los nativos. Su abogado sabe mejor, por supuesto. Si el párrafo en cuestión no es difamatorio, entonces lo que puedo decir es que es muy... tiene muy poca conciencia sobre las leyes de la difamación. Vamos a analizar con más detalle esta primera parte de la carta, porque tiene mucho detalle que necesitamos
entender bien lo que se está diciendo. Vamos a empezar con la palabra vodpa, a la que hace referencia el maestro M aquí. Vamos primero que nada a localizarla, porque empieza como muy elegante, utilizando una serie de términos razonablemente complejos, y luego otros términos que están mezclados con términos que son más de corte tibetano. Entonces, la palabra Bodpa significa hombre de Bodh, o sea, de Tíbet, porque la palabra Pa significa hombre y Bodh significa Tíbet. Por lo tanto, entonces, para hablar de los hombres del Tíbet se dice Bodpa. Con esto vamos a poder entender bien lo que está diciendo acá el maestro. Puse en rojo la tinta roja porque es la tinta del maestro M, y él habla de que el tono indigno, amargo y sarcástico de una de las partes le proporcionará un escaso motivo para alegrarse, como el tono ridículo por el insensato de la otra. Vamos a leerla otra vez toda para poder ver exactamente cómo el maestro M está tratando esto, para que de alguna manera pueda dar una retroalimentación con cierto grado de sofisticación, en el sentido de que puedan comprenderse mejor lo que él está tratando de decir. Vamos a empezar, dice, ningún epíteto se adherirá al cuello de la camisa de un hombre del Tíbet, o sea, un bodpa. Significa que a los maestros los insultos o epítetos no les afectan o les incomodan. Cuando dice ningún epíteto, es decir, una grosería, un, eh, una mala palabra, una crítica, todo lo que significa epíteto. En un epíteto, ningún epíteto, ninguna grosería, ningún desprecio, ninguna palabra mal dicha se adherirá al cuello de la camisa de un hombre del Tíbet, es decir, a un bodpa. ¿Qué significa? Significa que los maestros, los insultos y epítetos no les afectan o incomodan en absoluto. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, entonces, cuando venga una discusión con alguno de los maestros, los insultos no les afectan, no los toman, no abren el espacio para que puedan afectarles. Lo cual es muy interesante que se diga de esa forma. Bueno, dice más adelante, no vea una sátira donde no la hay. Entonces hay que aclarar esto también. Sátira es un discurso o una composición literaria, normalmente en prosa, muy pocas veces en verso, en la que se critican agudamente las costumbres o vicios de alguien con una intención moralizadora, lúdica o meramente burlesca. Bueno, eso es una definición obviamente de diccionario, y ponen que a veces en verso, porque en lengua castellana sí que se usan críticas en verso, por lo menos se usaban en las épocas antiguas. Hay que recordar de Lope de Vega a Alarcón, que cuando hablaba de la Córcova, es decir, él era jorobado, entonces decía tanto de Córcova, Alarcón tienes, que no sabes si Corcovás o Corcovieres. Esas cosas ya no se estilan mucho, y normalmente la sátira en actual, para quitar esta definición, que es una definición clásica, es muy común que los libros españoles de España pongan normalmente en sus definiciones cosas que vienen desde muy antiguo y que ya son muy poco común. Es muy difícil verlas correr en los tiempos contemporáneos. Entonces vamos a dejar a la sátira un discurso, composición literaria, mayoritariamente en prosa, donde se hace una crítica aguda a las costumbres o vicios que alguna persona tiene, y eso supuestamente con una intención moralizadora, lúdica o solamente para burlarse. Bueno, esa es la sátira. Y aquí el maestro le está reclamando a Hume que no vea sátira donde no la hay. Es decir, que no crea que se está satirizando el discurso. Y luego se habla de difamación. La difamación se produce cuando una persona publica una declaración falsa que tiende a dañar la reputación de otra persona. La difamación escrita se denomina calumnia, la difamación verbal se dice difamación. Entonces una persona difama a otra cuando lo hace verbalmente, y una persona calumnia a otra cuando lo hace de manera escrita. Pero eso en el castellano actual a veces también se llama calumnia, aunque haya sido verbal. Pero bueno, hablando aquí de lo muy detallada que está esta carta, teniendo en cuenta estas definiciones, podemos leerla otra vez para tratar de comprender lo que está tratando de decir el maestro M a Hume. Entonces, empieza otra vez. Su ilustre amigo no tuvo la intención de ser satírica, otra vez la sátira, ya vimos lo que es la sátira, sea cual fuere la interpretación que pueda haberse dado a sus palabras. Su ilustre amigo simplemente se sintió triste al pensar en la gran decepción que es seguro experimentará KH cuando vuelva con nosotros. Su ilustre amigo está hablando, es decir, M, o sea, yo, está hablando M de él. Un primer golpe de vista retrospectivo sobre la labor por la que él tanto se interesa. Él, quien es KH,
está muy interesado en que funcione la teosofía. Le revelará tales muestras de sentimiento mutuo que ha sido intercambiado por las dos aquí incluidas. Por un lado, el tono indigno, amargo y sarcástico de la una, aunque está diciendo que el sarcasmo no existió, y por otro lado, el ridículo pueril insensato de la de Hume. Yo no me hubiera ocupado del asunto si usted no lo hubiera interpretado mal, el sentimiento que dictó mi última carta. Vale más que sea franco con usted. El término alteza, al que no tengo el menor derecho, es mucho más sugerente de sátira que nada que yo haya hecho hasta ahora, porque es una sátira como muy obvia, como la copa de un pino. No obstante, como ningún epíteto se adherirá al cuello de la camisa de un vodpa, por más que usted nos insulte, de todos modos nada se nos va a pegar. No le hago caso. Y aquí viene una reflexión interesante. El insulto viene desde las porciones más bajas del yo inferior y normalmente va dirigido a las porciones bajas del yo inferior de la persona que tenemos enfrente. Sin embargo, cuando estamos hablando de una persona muy espiritualizada, aunque el impacto venga en la parte de su yo inferior, inmediatamente esto es reconducido a la parte del yo superior y por lo tanto carece totalmente de efecto. Para que tuviera efecto tendría que herir a la persona y para herirla tendría que quedarse este dardo envenenado en la parte inferior, que no es el caso. Entonces, una vez que es esto enterrado, por así decirlo, le pone agua bendita, lo sube y prácticamente queda inocuo. Entonces, no le hago caso a usted aconsejándole que haga lo mismo, ya que no veo una sátira donde no la hay y donde solo hay una franqueza en el hablar y una correcta definición del estado general de sus sentimientos hacia los nativos, es decir, a los hindúes que ya en varias cartas han criticado la postura que tenían los ingleses hacia ellos. Su abogado lo sabe mejor, por supuesto. Si el párrafo en cuestión no es difamatorio, entonces todo lo que puedo decir es que es muy necesaria una recodificación completa de sus leyes sobre la difamación. Bueno, una parte muy completa, muy compleja que hace el maestro M para tratar de ubicar dentro de lo sofisticado que a veces es Hume, ubicarlo en el contexto de lo que sería la comprensión de lo que ha sido esta comunicación tan compleja con los maestros. Continuamos. Usted ciertamente tendrá contratiempos con ella por lo que se refiere a la rama femenina. El desdén de ella por el sexo no tiene límites y difícilmente puede ser persuadida de que pueda llegar a algo bueno por ese lado. Es lo que dice el maestro M a él. De nuevo seré franco con usted, dice el maestro M. Ni yo ni ninguno de nosotros, dejando a KH completamente al margen de esto que estamos hablando, aceptaría convertirse en fundador ni mucho menos en dirigente de una rama femenina. Habiendo nosotros tenido bastante con nuestras anis quiere decir monjas. Aquí le una nota mía, anis quiere decir monjas. Sin embargo, confesamos que de ese movimiento puede surgir un gran bien, ya que las mujeres tienen tanta influencia sobre sus hijos y los hombres en los hogares. Y siendo usted una persona con tanta experiencia en ese sentido, con la ayuda del señor Hume podría ser de una inmensa utilidad para KH, quien, a pesar de su bondadosa naturaleza, siempre ha excluido a las mujeres con la excepción de su hermana, de su entorno y en el corazón del cual solo reina el amor por su país y por la humanidad. Él no conoce nada de estas criaturas, de las mujeres. Él solamente es amor por su país y por la humanidad. Él no conoce nada de estas criaturas, pero usted sí. Y por lo tanto es más tarea de usted el ubicarlas o el ubicar en qué medida sería útil, más allá de las anis, es decir, de las monjas, el poder especular de qué manera puede hacerse grupos de mujeres que puedan ayudar a la teosofía. De hecho, como sabemos, a lo largo de los años después de esto, pues hubo grandes mujeres al frente de la teosofía, como escritoras, como dirigentes, como luchadoras, etc. Él siempre sintió la necesidad de que las mujeres se alistaran, pero nunca quiso tener nada que ver con ellas. He aquí una oportunidad para que usted le ayude. Por otra parte, nosotros pretendemos saber más de la causa secreta de los acontecimientos de lo que ustedes, los hombres del mundo, saben. La causa secreta de los acontecimientos. Esto hay que leerlo con cuidado. La causa secreta de los acontecimientos. Todos los acontecimientos tienen una causa visible, pero también tienen una causa secreta. Es decir, pasan por algo y para algo. Y nosotros sabemos más de eso que ustedes, los hombres del mundo, de lo que ustedes creen saber cuando ustedes observan las cosas solamente desde el punto de vista de lo que los sentidos físicos observan. Yo digo, pues, que la difamación y el insulto contra los fundadores y la mala interpretación general de las aspiraciones y objetivos de la sociedad teosófica son las causas que impiden su progreso. Estamos atascados tratando de crecer, tratando de desarrollarnos en lo que buscamos, pero continuamente las difamaciones y los insultos contra los fundadores o contra la sociedad
impiden el que esto pueda desarrollarse. Nada más. No hay falta de precisión en estos objetivos si se explicaran adecuadamente. Los miembros tendrían bastante que hacer si buscaran con afán la realidad con la mitad del fervor con la que van tras el espejismo. Y aquí está hablando de fervor. Lamento verle comparar la teosofía con una casa en la decoración de un escenario teatral. Lamento ver a usted cómo compara la teosofía con una casa en la decoración de un escenario teatral. Mientras que en las manos de verdaderos filántropos y teósofos podría llegar a ser tan sólida como una fortaleza inexpugnable. La situación es esta, dice el maestro. Los hombres que entran en la sociedad teosófica con el único objetivo egoísta de alcanzar poderes, haciendo de la ciencia oculta su única o principal aspiración, mejor es que no ingresen. Están predestinados al fracaso y a la decepción, lo mismo que aquellos que cometen el error de hacerles creer que la sociedad no es otra cosa. Vamos a leer otra vez esto. La situación es esta, dice el maestro después de la primera parte de su carta. Los hombres que entran o deciden entrar en la sociedad teosófica con el único objeto egoísta de alcanzar poderes, haciendo de la ciencia oculta su única o principal aspiración, mejor es que no ingresaren. Están predestinados al fracaso y a la decepción, lo mismo que aquellos que cometen el error de hacerles creer que la sociedad no es otra cosa más que eso. Lo que está diciendo aquí el maestro es que se debe explicar tácitamente cuál es el objetivo de hacerse teósofo. Y por supuesto, después se hablará de los poderes latentes en el hombre que se van desarrollando a través, por supuesto, de este estudio. Pero si esto se revuelve, pareciera entonces que la publicidad que se hace sobre el desarrollo de los poderes latentes que tiene el hombre es lo que está diciendo el maestro, es lo que yo entiendo, y no lo que es el objetivo fundamental de hacer el núcleo de fraternidad. Continúa, y fracasan precisamente porque hablan demasiado de los hermanos y muy poco, si lo hacen, de la fraternidad. Aquí otra vez esto lo puse en negritas. Fracasan estos que han entrado egoístamente porque hablan demasiado de los hermanos y poco de la fraternidad. Cuando hablamos de los hermanos estamos particularizando, porque los hermanos se pueden dividir de muchas formas. Cuando hablamos de fraternidad estamos generalizando. ¿Cuántas veces tendremos que repetir el que se une a la sociedad teosófica con el solo objeto de ponerse en contacto con nosotros, y si no, de adquirir al menos, de asegurarse de la realidad de los poderes de nuestra existencia objetiva, está persiguiendo un espejismo? Lo digo otra vez, solo el que alberga en su corazón el amor a la humanidad, el que es capaz de captar por completo la idea de una fraternidad práctica y regeneradora, es el cualificado para la posesión de nuestros secretos. Repito, dice el maestro, lo digo otra vez, solo el que alberga en su corazón amor a la humanidad, el que es capaz de captar por completo la idea de una fraternidad de facto, práctica y regeneradora, es el cualificado para la posesión de nuestros secretos. Solo él, solo ese hombre no abusará nunca de sus poderes y no hará que temer que los emplee por fines egoístas. Un hombre que no coloque el bien de la humanidad por encima de su propio bien no es digno de convertirse en nuestro chela. No es digno de alcanzar un conocimiento más elevado que el de su vecino. Si busca fenómenos, que se contente con las jugarretas del espiritismo. Bueno, entonces aquí está hablando muy fuerte el maestro, muy fuerte, sobre la mala comprensión que se hace de la definición de lo que es la teosofía, porque una cosa es lo que la teosofía promulga a la hora de hacer sus propios estatutos y otra cosa es lo que la gente quiere entender una vez que utiliza ese juego de palabras para dejar impresos en sus propios corazones o en sus mentes un juego de palabras que ya no corresponde a lo que era el mensaje original que se había enviado. Este es el verdadero estado de las cosas. Hubo un tiempo en que de mar a mar, desde las montañas y desiertos del norte hasta los grandes bosques y llanuras de Ceilán o de Sri Lanka, solo habría una fe. Sí, acuérdense que se llamaba Ceilán, se llamaba lo que ahora es Sri Lanka. Un grito unánime, salvar a la humanidad de las miserias de la ignorancia, en nombre de aquel que fue el primero en enseñar la solidaridad entre todos los hombres. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a hablar otra vez de esto. Bueno, hubo un tiempo en el que de mar a mar, desde montañas y desiertos del norte hasta los grandes bosques y llanuras de Ceilán, solo había una fe, un grito unánime.
salvar a la humanidad de las miserias de la ignorancia en el nombre de aquel que fue el primero en enseñar la solidaridad entre todos los hombres. ¿Qué ocurre ahora? ¿Dónde está la grandeza de nuestro pueblo y de la verdad única? Estas, puede decir usted, son hermosas visiones que alguna vez fueron realidad en esta tierra, pero que se han desvanecido como la luz de un atardecer de verano. Sí, y ahora estamos en medio de un pueblo conflictivo, de un pueblo obstinado o ignorante, que trata de conocer la verdad y que sin embargo no es capaz de encontrarla, porque cada uno la tendrá que buscar para su propio beneficio y satisfacción sin dedicar ni un pensamiento hacia los demás. Es decir, nos sigue fallando el concepto y la noción de fraternidad en el sentido más profundo de la palabra. Nunca se darán ustedes cuenta, o mejor dicho, nunca se darán ellos cuenta del verdadero significado y explicación de esta gran ruina y desolación que se ha apoderado de nuestro país y amenaza a todos los países, el de usted, primero que nada, es decir, Inglaterra. El egoísmo y el exclusivismo son los que mataron al nuestro, y el egoísmo y el exclusivismo son los que matarán al de ustedes, el cual además tiene otros efectos que no citaré. El mundo ha nublado la luz del verdadero conocimiento, y el egoísmo no permitirá que resurja. Es decir, hay enemigos activos en contra de que estas grandes verdades vuelvan otra vez a las cabezas de todos los seres. Vamos a ver un poco de este lado exclusivismo. ¿Qué es eso? Es una palabra de poco uso, exclusivismo, que significa lo siguiente: es una obstinada adhesión a una persona, a una cosa o a una idea, sin prestar atención a las demás que deberían ser tomadas en cuenta. Voy a repetir, el exclusivismo del que habla aquí el maestro es una obstinada adhesión a una persona, a una cosa o a una idea, sin prestar atención a las demás que deben ser tenidas en cuenta. Es decir, la persona de la totalidad de cosas se obstina con separar y atender solamente a algunas de ellas y deja de prestar atención a las demás. Eso es antifraterno. Y el exclusivismo en una versión asociada a los localismos ya se convierte en chauvinismo. Y entonces los chauvinistas se sienten superiores a otros grupos que son capaces de percibir, pero que normalmente los miran por debajo del hombro como inferiores a ellos. Y de ahí ya sigue el segregacionismo y todas estas cosas que dividen continuamente lo que es la idea de fraternidad. El egoísmo inmoderado y excesivo, bueno, ¿qué es el egoísmo? Es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. Es el menoscabo de los demás. Bueno, regresamos de este lado. Dice, el egoísmo y el exclusivismo son los que han matado a nuestro mundo, y el egoísmo y el exclusivismo son los que matarán a de ustedes, a los ingleses, el cual además tiene otros efectos que no citaré. El mundo ha nublado la luz del verdadero conocimiento y el egoísmo no permitirá que resurja, porque el egoísmo es excluyente y no aceptará la absoluta confraternidad de todos los que nacieron bajo la misma ley natural inmutable. Siempre observará un egoísta diferencias. Usted vuelve a equivocarse. Yo puedo censurar su curiosidad cuando sé que no es provechosa. Cuando usted está curioseando sobre cosas que no son provechosas, claro que lo voy a censurar, soy su maestro. Pero cuando usted de alguna manera manifiesta una curiosidad y vemos que es provechosa, por supuesto que lo que haremos será facilitarle. Es lo que yo desprendo de esto que está diciendo acá. Soy incapaz de considerar como una impertinencia aquello que no es más que un libre ejercicio de las capacidades intelectuales del razonamiento. Puede que usted vea las cosas a una falsa luz y con frecuencia, lamentablemente, las ve así. Pero usted no concentra toda la luz en usted mismo, como lo hacen algunos. Usted no concentra toda la luz en usted mismo, como lo hacen algunos. Y esta es una cualidad superior que usted posee sobre otros europeos que conocemos. Usted no concentra toda la luz sobre usted mismo, la luz del conocimiento. La luz del conocimiento, cuando uno la concentra sobre uno mismo, está hablando de egoísmo. Cuando la persona la concentra sobre el público hacia el cual se dirige, la concentra sobre los demás. La luz del conocimiento, la luz del conocimiento que se transmite a través de la intención que tiene el orador de colocarla y de compartirla con los que escuchan, es decir, con la audiencia, produce una luz que se desparrama sobre la audiencia. Pero si la persona es egoísta, esta luz no sale, esta luz está llena de bloqueos y entonces la luz se queda en el propio orador. Es lo que está diciendo más o menos el maestro aquí. Dice, usted no concentra toda la luz en usted mismo, como lo hacen algunos. Y esta es una cualidad superior que usted posee, le dice a Sinet, sobre otros europeos que conocemos. Es decir,
Los europeos que conocemos no lo hacen así, usted sí lo hace así y qué bueno. Su afecto por KH es sincero y apasionado, y a mis ojos, esta es una cualidad redentora. ¿Por qué tendría usted entonces que esperar mi contestación con ninguna clase de nerviosismo? Pase lo que pase, nosotros siempre seguiremos siendo sus amigos, puesto que no reprochamos la sinceridad. Nunca reprocharemos el que la gente sea sincera, auténtica, franca, directa, ni siquiera cuando se manifiesta de manera, en cierto modo, censurable, como cuando se pisotea a un enemigo caído, el desventurado Babú. Suyo, sinceramente suyo, porque sí, normalmente se despiden las cartas en inglés, maestro M. Y vamos de este lado a hablar de algunas cosas relacionadas con el texto de esta carta. El concepto de excluyente es un concepto que se utiliza como adjetivo calificativo para designar a algo que no incluya todos los elementos que pueden componer un conjunto. La exclusión es la manera moderna de hablar del antifraternal, de lo antifraterno. Y la exclusión es una práctica de que alguien hace sobre un conjunto matemático en donde decide poner reglas en donde todos los elementos del conjunto general ya no son generales, sino que solamente hay un subconjunto que normalmente se convierte en grupo superior y varios subconjuntos que se convierten en grupos inferiores. Para eso tenemos que dividir las categorías y después de dividir las categorías es entonces como podemos hacer conjuntos y subconjuntos. Pero lo que hicimos para hacer este mecanismo es una exclusión. Y hacia abajo viene hacia mi mágica presencia de Saint Germain. Esto es en relación a la luz. Hay varios escritos de Saint Germain donde habla de esta luz, de que la que estamos hablando, la luz del orador que llega a la concurrencia y que es el que realmente quiere llegar hacia allá, el que quiere vaciarse interiormente, como sea San Ignacio, que decrezca yo mientras creces tú, es una postura en donde la persona hace lo que puede para que el otro crezca. Y eso se refiere a un porcentaje de luz. Y aquí viene un poco de yo soy hijo de la luz, yo amo la luz, yo sirvo a la luz, yo vivo en la luz. Yo estoy protegido, iluminado, colmado, sostenido por la luz. Yo bendigo la luz con el Saint Germain. Terminamos esta carta. Es una carta peculiar, escrita, pues no muy gongoristamente, pero sí, digamos, con un lenguaje, con un léxico elevado, como le gusta normalmente a los dos interlocutores de los maestros, y donde se explica con mucho cuidado muchas cosas importantes. Es decir, que a ellos se les resbalan los insultos. Otra cosa es que están siendo muy poco fraternos. Otras cosas es que vigilen que los teósofos no entren solamente por motivos egoístas. Otra cosa que no se comprende bien el concepto de fraternidad. Y otra cosa que la mayor parte de los europeos normalmente ponen la luz en sí mismos, es decir, hablan para que se les escuche, se les admire, para que se les vea guapos y bien, y etcétera. Y pocos lo hacen con la intención más bien de desarrollar a los demás. Y dentro de esos muy pocos está usted. Y ahí, sin darse cuenta, el maestro está cometiendo una exclusión, pero al final de cuentas es una exclusión técnica para poder didácticamente explicar el que el cómo se trabaja la luz desde el punto de vista del orador que trata realmente de nutrir los corazones de aquellos que normalmente le siguen. Bueno, terminamos esta carta y nos pasamos ahora a la carta 39. Carta 39, otra vez recibida en Allahabad hacia diciembre del 1881. Ya estamos en diciembre del 81. Si se requiere y se pide mi consejo, si se requiere y se pide mi consejo, entonces ante todo hay que aclarar la verdadera y real situación. Mis votos de Arad, ya eso no hay que explicarlo, ya lo sabemos, de discípulo, están pronunciados. Y yo ni puedo buscar venganza porque soy Arad, y eso ya lo dejé atrás desde hace mucho tiempo, ni ayudar a otros a conseguirla. Y esto es muy importante lo que está diciendo aquí el maestro. Como yo soy Arad, yo ya no estoy en los temas relacionados con la venganza. Yo no puedo buscar venganza porque mis votos están hechos. Pero tampoco puedo ayudar a otros a que la consigan. Es decir, yo no puedo dar herramientas a alguien para que se vengue. Yo puedo ayudarla a ella, se refiere a HPV, con dinero solo cuando sé que ni un mase ni la fracción de un tael. ¿Qué es un mase y un tael? El mase es una antigua moneda china y el tael es una antigua moneda japonesa. Monedas que valen 5 chelines y 10 peñiques se emplearán en ningún mal propósito. Y aquí están pues esas monedas. Este de acá de Pekín dice Pekín o Beijing es el famoso mase y este es el tael. Y estas son las monedas antiguas que se usaban en la época antigua en estos países. El maestro lo que está diciendo acá es eso, dice, ninguna moneda, ni la fracción
de monedas que valen poco, porque valen solamente 5 chelines o 10 peñiques, ni siquiera esas monedas de tan poco valor, ni siquiera una fracción de esas monedas, podría él emplearla para un mal propósito porque evidentemente generaría karma. Pero ni una fracción de una moneda muy, muy pequeña. Sería un céntimo de euro, sería un centavo de las demás monedas que tienen otro tipo de denominación. Y dice, bueno, incluso de ese centavo, ni un fragmento podría yo utilizarlo si sé que lo van a utilizar mal. Y la venganza es mala, pero nosotros tenemos defensa y ella, Blavatsky, tiene derecho a la misma. Por un lado, la venganza es mala, pero tenemos derecho a defendernos. No a vengarnos, pero sí a defendernos. Ojo, eso es un gran tema. La persona injustamente atacada tiene derecho a defenderse, pero no a vengarse. Y eso tiene que ver con los objetivos de la réplica. Ella debe tener una defensa y una total vindicación. Y es por eso que he telegrafiado para ofrecer una alternativa antes de iniciar este proceso. Ahora, ¿qué es la vindificación? Está aquí abajo. Vindificación, ¿qué significa? Defender, especialmente por escrito, a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente hecho notar. Esa es una vindificación. Entonces se defiende por escrito a quien ha sido injuriado, calumniado o injustamente hecho notar. Bueno, esto es entonces lo que está diciendo aquí el maestro respecto a la vindificación. Entonces necesita una defensa, una total vindificación, una defensa. Y es por eso que he telegrafiado para ofrecer una alternativa antes de iniciar cualquier proceso. Tiene derecho Blavatsky a pedir retractación y amenazar con un pleito. Y también puede iniciar los trámites porque él se retractará, el que la ha calumniado. Por esa razón he insistido en la necesidad de un artículo que no trate más de la supuesta deuda. Esto solo será suficiente para asustar al calumniador, porque esto le pondrá en evidencia ante el público como difamador y le demostrará que está en una situación comprometida. Voy a repetir, entonces, el maestro ha insistido en la necesidad de un artículo que se escriba que no trate más de la supuesta deuda, es decir, que no se concentre en el contenido que el propio calumniador, el camino que él ha construido, sino que será suficiente para asustar al calumniador, porque le pondrá en evidencia ante el público como difamador y le demostrará que está en una situación comprometida. La equivocación es debida a la escritura tan fea como ilegible de Macauliffe, un calígrafo escribiente de mi grupo, quien envió la información al Statesman. El statesman es como el que acusó, que es un político respetable y con experiencia, que se tragó las cosas que le pusieron sobre el escritorio y que de alguna manera autentificó lo que en realidad era una calumnia. Bueno, entonces, y el statesman el statesman se confundió porque el calígrafo que sirve al maestro M, que es un escribiente de su grupo, envió la información un poco ilegible y entonces no pudo utilizar esa evidencia. Esta fue una afortunada equivocación porque en ella puede basarse toda la reivindicación. Entonces fue afortunada la equivocación porque debido a que no iba completo el expediente porque no era legible, ahora se puede hacer una reivindicación alegando que no había podido esto leerse. Esto si usted actúa prudentemente. Pero ahora hay que pensar en sacar el máximo provecho o de lo contrario perderá usted la oportunidad. Sí, hay una gran oportunidad con el hecho de que no haya podido leerse parte de lo que tenía que leer el Statesman, pero esa es una gran oportunidad si usted decide aprovecharla. Así pues, si consiente de nuevo en aceptar mi consejo, ya que usted lanzó el primer disparo desde el Pioneer, seleccione los datos de The Theosophist y con esa información y el artículo del martes escriba por ella una carta fuerte firmada con el nombre de J. de Olcott. Esta puede publicarse primero en el Pioneer o bien, si usted lo prefiere, en alguna otra publicación. Pero de todos modos, ellos tendrán que imprimirla en forma de carta circular y enviarla a todos los periódicos del país. Exija en esta carta la retractación del statement y amenace con la petición de juicio por difamación. Si usted hace eso, le aseguro que tendrá mucho éxito. Bueno, pues aquí está entonces el maestro dando toda una asesoría acerca de cómo tratar de eliminar, disminuir o por lo menos defenderse, como él lo pone, no vengarse, pero sí defenderse de los ataques incesantes que recibe HPV y que la traían vuelta loca con ese tema. La vieja dama de Odessa, que es Nadeyeida, ya saben que es la tía, aquí puse quién es ella, ya no pude hacer ahorita con las prisas, pero no pude hacer, pero ya saben, era la muy querida tía de Blavatsky.
era la hermana era es una cosa muy interesante porque ella es solamente 3 años más vieja y tuvo una relación muy cercana con ella. Entonces aquí está hablando el maestro de la famosa la famosa vieja dama de Odessa, porque la otra vieja dama de la que se habla siempre es Blavatsky. Y eran solamente 3 años, tenían 3 años de diferencia. Entonces, la famosa Nadjeida está realmente ansiosa por tener su autógrafo, el autógrafo de un grande y célebre escritor, está hablando obviamente de Sinet, y dice que se sentiría poco dispuesta a desprenderse de la carta de usted al general. Pero tenía que enviarle usted una prueba de su propia identidad. Dígale a ella que yo, el Kosyagin, esa palabra quiere decir capataz en ruso, el Kosyagin, dígale, le dice el maestro a ella que yo, el Kosyagin, capatán en ruso, y luego pone en la carta, ella me nombró Kosyagin de su sobrina, o sea, de Blavatsky, cuando fui a visitarla en 3 ocasiones. Usted, le dijo ella, el maestro va a ser el Kosyagin, el capataz, el jefe, el mandamás, el encargado. Le insinuó el asunto a usted aconsejándole que le escribiera para que así tuviera su autógrafo. Es decir, lo que quería entonces la vieja dama de Odessa era el libro autografiado. Devuélvale también por mediación de HPV sus retratos tan pronto como se los haya enseñado. Ella también reclamó que le devolvieran los retratos de HPV a su esposa, pues la vieja dama de Odessa, es decir, la tía, está muy ansiosa por recuperarlos, especialmente el que tiene el rostro juvenil de Blavatsky. Así es como la conocí por primera vez, una joven encantadora, dice el maestro. Precisamente ahora estoy un tanto atareado, pero le proporcionaré un apéndice explicativo tan pronto como disponga de tiempo. Quizás dentro de 2 o 3 días el ilustre cuidará de todo lo que requiera atención. ¿Qué hay, dice el maestro, acerca de la magnífica conferencia del señor Hume? ¿No puede usted tener la lista para su número de enero? Acuérdese que esta carta es diciembre de 1881. Entonces, ¿no podría usted tener esa lista y publicarla en The Theosophist en enero? Pregunto lo mismo sobre su respuesta a la nota editorial del Spiritualist. Espero que no me acusará de deseo alguno de corregirle, ni verá mi humilde petición con otra intención que no sea la verdadera, es decir, de hacer la difusión teosófica importante. Me di a la tarea de buscar entonces si en el mes de enero lo que sugirió el maestro sobre la conferencia de Hume salió. No salió en el mes de enero de 1882, tampoco salió en el de febrero. Luego entonces busqué esto y aquí están los 3 artículos que publicó en The Theosophist Hume, que son fragmentos de la verdad oculta. Luego hay una segunda parte de fragmentos de la verdad oculta y esto lo publicaron hasta marzo de 1882, o sea, no pudo publicarse antes. Eso seguramente porque en enero, bueno, de alguna manera cualquier editor tiene la libertad de agregar un artículo. Y esta carta se recibió en diciembre de 1881 y sí se podía, bueno, se supone, podemos imaginar que sí hubiera sido posible publicar la conferencia del señor Hume magnífica, que debe ser esta, la de fragmentos de la verdad oculta. Y salió hasta marzo, pero yo en marzo, aquí está la revista de marzo, yo no la encontré. La estuve buscando para arriba y para abajo, le di vueltas y vueltas, por lo menos en el archivo, y no está. Entonces debe haber un error aquí en la Wikiteosophy, porque no se, dice página 157, 160, y yo ahí no la vi. Y luego hay un tercer artículo de Hume, hay más artículos de Sinet y obviamente de muchas otras personas de lo que nosotros admiramos actualmente están metidos en esas primeras ediciones de la revista Theosophist. Pero bueno, esta es la revista. Si está por ahí metido, ya cualquiera de las logias puede hacerlo. Puede buscar los números y empezar a buscarlo milimétricamente con lupa para ver si ahí aparece o si es un error del Wikiteosopist y entonces a lo mejor está en abril o en mayo, para poder bucear un poco sobre lo que el maestro llama como magnífica conferencia. Por eso hay que revisarla y leerla y buscarla, porque si el maestro dice que es magnífica, pues algo tendrá de importancia. Y luego ver si esa magnífica es esto de Fragments of Occult Truth. Esta hay que verificar. Mi propósito es doble: desarrollar sus intuiciones metafísicas, dice el maestro, y ayudar al periódico, infundiéndole unas cuantas gotas de buena sangre realmente literaria. Sus 3 artículos son ciertamente dignos de elogio, bien elegidos los temas y, por lo que puedo juzgar, pensados para atraer la atención de los eruditos y los metafísicos, especialmente primero, más que los metafísicos, los eruditos. Más adelante usted aprenderá más sobre la creación. Entre tanto, tengo que hacer mi comida. Y pone, la cual dudo que a usted le gustará. Imagínese qué clase de comida será ahí en el Tíbet, de las que comen los maestros, que tienen muy poco que ver con la comida europea de la época, y firma el maestro M. Bueno,
Vamos a hablar un poco de lo que está diciendo aquí el maestro, de lo que son las intuiciones metafísicas. Hay mucho de intuiciones metafísicas, yo nada más les seleccioné este párrafo. Dice, el término de la intuición metafísica exige una entrega total en los límites de la más estricta imparcialidad y se expresa con fuertes palabras. Testificación de lo que se ha recibido, jugarse la cabeza. Jugarse la cabeza porque pasa uno a un terreno de lo que todavía no está demostrado desde el punto de vista físico, y ahí se juega uno la cordura, por así decirlo. No es renuncia a los entes, porque sino en cuanto a correcciones limitativas del ser, que paralizan la dinámica vivida de la intuición. De este modo aceptamos la primacía del ser sobre los entes y comprendemos que el ser no es los pensamientos que tenemos acerca de él, sino la contemplación de una suprema inteligibilidad, algo que no puede describirse desde el punto de vista físico, la cual, al no ser ni concreta, ni tiene juicios ni raciocinios, se apoya el poder de decir qué son los entes. Es decir, si no tiene juicios, ni tiene percepciones concretas, ni tiene raciocinios, entonces, ¿cómo podemos decir algo de aquellas cosas de las que no tenemos una noción directa? Porque hay que recordar que el pensamiento es la superposición de ideas, juicios y razonamientos, y que las ideas son representaciones, con los ojos cerrados, de cosas, objetos, situaciones, es decir, es imaginación, eso se convierte en ideas. Los juicios es cuando calificamos esas cosas, las ponemos como buenas, malas, amplias o angostas, y el raciocinio es la creación de nuevo conocimiento a partir del previo, principalmente a través de una serie de fórmulas de la racionalidad, donde está específicamente los silogismos. Bueno, todo esto que es el pensamiento empieza a hacer agua cuando se ve en la metafísica, porque ya no se apoya en este tipo de cosas, sino en cosas que van mucho más allá de lo que estas cosas pueden medir. Entonces se apoya el poder decir de los entes que son. Y este decir acerca de los entes que son no es encontrar ente más, sino la razón de ser de los entes. ¿Para qué están? Su inteligibilidad, que son. No encontramos al ser porque encontramos entes, sino que encontramos entes porque tenemos al ser. Bueno, esa es una disquisición filosófica. Hay mucho que hacer. Yo invito a las logias que empiecen a bucear en aguas más profundas respecto a lo que es la intuición metafísica, porque hay mucho, mucho, mucho que ver sobre lo que es la metafísica y lo que son las intuiciones metafísicas. La definición de intuiciones en filosofía es muy parecida a la que se hace en teosofía, y la metafísica, de alguna manera, es necesario que nosotros la podamos estudiar. Dice más abajo, ya al final de la carta, su joven amigo, el desheredado, ya está de nuevo en pie. Akach. ¿Le gustaría realmente que él le escribiera? En ese caso, es mejor que exponga la pregunta en el Pioneer sobre la conveniencia de llegar a un acuerdo con China respecto al establecimiento de un servicio regular de correos entre Prayang, China, y Shigatse. Shigatse es esto cuando esto es cuando lo destruyeron y lo iban a reconstruir, ahora está totalmente reconstruido. Shigatse es una provincia, pero también es un monasterio. Y Shigatse tiene un segundo nombre, me parece que es Dom, y entonces en Dom, que es la zona esta de Shigatse, también está el famoso Tachilumbo, que es este. Entonces aquí tenemos cuando estaba destruido Shigatse, y aquí tenemos Tachilumbo tal como luce actualmente allá en el Tíbet. Bueno, vamos ahora con la carta 40. Estamos viendo cartas con un poco de velocidad, con un poco de rapidez. Son cartas cortas en donde se están hablando de cosas importantes. Y bueno, vamos a empezar con la carta. Carta número 40, recibida en febrero del 82. Ya vimos que no había salido ahí el famoso artículo importante de Hume, cosa que hay que buscar con un poco más de cuidado y seguramente lo encontraremos. Dice lo siguiente: a su primera, hay poco que contestar. ¿Puede usted hacer algo para ayudar a la sociedad? ¿Quiere que le hable con franqueza? Pues bien, le digo, no. Ni usted ni el mismo señor Shukias podría seguir ayudándola, mientras la dudosa posición de los fundadores no quede perfecta e innegablemente despejada, posición debida a una cruel intención y una intriga sistemática. Es decir, las intenciones puras que tiene la sociedad normalmente están siendo bombardeadas con intrigas que sistemáticamente atacan y atacan y atacan. Y entonces, por esa razón, es que no se puede ayudar, porque esos ataques vienen de fuera. Esta es la situación tal como la encontré cuando los jefes me lo ordenaron. Observe los periódicos. En todos, excepto en 2 o 3, la querida vieja dama, aquí es Blavatsky, es ridiculizada, cuando no absolutamente calumniada. Y Olcott es atacado por todas las jaurías de la prensa y de las misiones.
Un folleto titulado Teosofía fue impreso y puesto en circulación por los cristianos de Tinbeli el 23 de octubre, el día de la llegada de Olcott. Allí, con los delegados budistas, un folleto que contiene el artículo de Saturday Review y otro sucio y duro ataque de un periódico americano. Es decir, le estaban dando con todo a la teosofía en los primeros años de su fundación. Los G&M de Lahore apenas dejan pasar un día sin lanzar algún ataque, y otros periódicos los reproducen, es decir, los ataques que son publicados en un periódico son retomados por otro periódico para reproducirlos. Ustedes los ingleses tienen sus ideas, nosotros tenemos las nuestras sobre la cuestión. Si usted se guarda el pañuelo limpio en el bolsillo y arroja solamente el sucio entre la multitud, ¿quién lo recogerá? Basta. Debemos tener paciencia y mientras tanto hacer lo que podamos. Y aquí está dando una alegoría interesante. Entonces el pañuelo limpio lo guardamos en el bolsillo y el sucio lo aventamos a la multitud. ¿Y qué quiere decir? Que está como muy clara, que si nosotros dejamos que se nos observen una serie de cosas que al ser malinterpretadas se van a convertir en dardos para que nos ataquen, también tenemos un poco de culpa porque las grandes virtudes que tenemos, las grandes ayudas que hacemos, las grandes congojas que evitamos, que están en el pañuelo blanco, está muy bien guardado, sin que la multitud pueda de alguna manera hacer un equilibrio respecto a lo que somos y lo que hacemos. Creo que eso es lo que está tratando de decir aquí el maestro. Bueno, dice, basta, debemos tener paciencia y mientras tanto, hagamos lo que podamos. Mi opinión es que si Rattigan no es un completo villano, y al haber sido uno de sus periodistas o periódicos que arrojó y sigue arrojando diariamente el deshonor sobre una mujer inocente que es Blavatsky, debería ser el primero en sugerirle a usted la idea de traducir y publicar en el Pioneer las cartas de su tío, escritas a usted y ella, con algunas palabras introductorias, diciendo que de un momento a otro y de manos del príncipe D, se está esperando una prueba oficial todavía más importante que dar punto final para siempre al enojoso asunto de la identidad de ella. Pero usted lo sabe mejor que yo. Esta idea puede hallar eco en usted, pero ¿será nunca considerada bajo esa luz por los demás? Es decir, hay material para defender a Blavatsky, hay detalles que se pueden hacer de ella y para evitar o para disminuir los ataques en el formato de calumnia. Bueno, vamos a poner de este lado la calumnia, ya lo habíamos hablado en las cartas anteriores, pero la calumnia consiste en la imputación falsa a una persona a la cual se culpa de un hecho que la ley califique como delito a sabiendas de que ese hecho no existe o que el imputado no es el que lo cometió. Entonces, a pesar de que sabemos de que ese al que se está imputando no es el culpable, el hecho de hacerlo culpable, eso es una calumnia. Bueno, y luego esta es una película, es una pintura muy famosa de Botticelli, La calumnia de Apeles se llama, de Botticelli. Y entonces vamos con la explicación del rey Midas sentado en su trono sobre el podio con orejas de asno. Vamos a tratar de ver dónde está el rey Midas con sus orejas de asno. Después, con sus orejas de asno, haciendo referencia al mal juez. Este se encuentra entre las representaciones que encarnan la sospecha y la ignorancia, que son dos mujeres que le susurran al oído malos consejos al rey. Entonces, la sospecha y la ignorancia están aquí junto al rey, vean ustedes. Están los dos, aquí está el rey en esta zona de acá, y aquí están las dos, la sospecha y la ignorancia, como patas importantes de la calumnia, que son dos mujeres que le susurran al oído malos consejos o falsos. El rey tiende sus manos hacia el frente señalando al personaje masculino con hábitos de monje que representa la envidia. Entonces, aquí está el rey señalando a este como monje, que representa la envidia, y que lleva de la mano a la joven y bella protagonista, que es la calumnia. Entonces, la envidia, lleva a la calumnia de la mano, y la calumnia es esta de blanco y azul. Esta última arrastra por los pelos al calumniado. La calumnia arrastra a este que está tirado aquí, que es el calumniado, que preside que se revele la verdad, mientras que está siendo peinada por la insidia y el fraude. La insidia y el fraude están representadas también por dos mujeres que están acá. Una de ellas es la insidia y la otra es el fraude. Entonces tenemos sospecha, ignorancia, insidia, fraude, calumnia y finalmente el calumniado y el rey, que es el que va a tomar. Y entonces, vean, es una belleza, es una obra de arte. Es una obra de arte en lo técnico, es decir, en la pintura en sí misma, pero también es una obra de arte en la explicación y en las cosas que se dicen. Yo tuve que apretar un poco la imagen
para que cupiera todo el texto, pero la invitación es que revisen la pintura, que es muy bella, como, como una forma de entender a la calumnia en una proporción mucho mayor de la que normalmente se puede entender. Y es a través de esta película, perdón, de esta pintura de Botticelli. Bueno, Ram, un hombre verdaderamente bueno, dice el maestro, sin embargo, está entregado a otro error. Es muy bueno, pero tiene sus errores y este es un error. No a la voz de su gurú, sino la suya, la voz de un alma pura, altruista y fervorosa, absorbida por un misticismo desorientado y mal dirigido. Está hablando de Ram, es decir, un alma pura, altruista y fervorosa, pero está absorbida por un misticismo desorientado y mal dirigido. Misticismo mal orientado, mal dirigido, es decir, desorientado, no va en la dirección correcta y mal dirigido. Asegúrese esto a un desorden crónico en aquella parte del cerebro que corresponde a la visión clara. Asegúrese a esto un desorden crónico, agréguese a esto un desorden crónico en aquella parte del cerebro que corresponde a la visión clara. Y el secreto se dice pronto. Ese desorden fue desarrollado por visiones forzadas, por el Hatha Yoga y el ascetismo prolongado. Es decir, lo que está diciendo el maestro aquí es súper importante. Está hablando de Ram, está hablando de las enormes cualidades que tenía, pero está hablando también de que de alguna manera se le empezó a quedar frito una parte del cerebro por estar demasiado en Hatha Yoga y por un ascetismo prolongado. Se le pasó la mano. Y esto entonces causó ciertos problemas en el cerebro. ¿En qué partes? En la parte del cerebro que tiene que ver con la visión clara, que quedó absorbido por por la, por el misticismo desorientado y mal dirigido, y esto ya no pudo ser equilibrado por las enormes cualidades que tenía. Es muy importante lo que dice aquí, muy, muy importante. Bueno, entonces Ram dice es el adalid de los médiums y al mismo tiempo el principal agente magnético que esparce su enfermedad por contagio, inconscientemente por su parte, no lo sabe, el que contagia con su visión a todos los demás discípulos. Existe una ley general de visión física, mental y espiritual, pero hay una ley especial calificadora que demuestra que toda visión debe ser determinada por la calidad o grado del espíritu y el alma del hombre, y asimismo por la capacidad de transmitir a la conciencia diferentes calidades de ondas de luz astral. Solo existe una ley general de vida, pero innumerables leyes califican y determinan miríadas, o sea, cantidades incalculables de formas que se perciben y de sonidos que se oyen. Existen los que están voluntariamente ciegos y los que lo son involuntariamente. Los que no quisieran serlo y lo son. Pero están los que voluntariamente quieren serlo. Esta también es una frase súper fuerte. Entonces existen en el mundo los que voluntariamente han decidido ser ciegos, que son los escépticos, y los que lo son, pero involuntariamente. No tenían la voluntad de ser así, pero han caído en los ardides para funcionar de esa manera. Los médiums pertenecen a los primeros. Esos voluntariamente quieren ser ciegos. Los sensitivos a los últimos, los que tienen cierta sensibilidad y no la educan apropiadamente. De no ser regularmente iniciado o entrenado, por lo que respecta a la visión espiritual de las cosas y de las supuestas revelaciones hechas al hombre, en todas las edades, desde Sócrates hasta Juan de Borg, ningún vidente o clarividente instruido por sí mismo vio nunca ni oyó enteramente con exactitud cosas que no hayan tenido que ver entonces con una realidad que existe en las partes astrales hacia arriba. Bueno, vamos a ver esto con más detalle. Aquí está hablando entonces de que una persona, por muchas cualidades que tiene, si no está bien dirigida, puede cometer errores que pueden de alguna manera también afectarle en su salud. Y luego que este señor, una vez que fue desarrollándose, se metió hacia la mediunidad y se equivocó. Después está hablando de que existe una ley general de visión, y en esa ley de general de visión hay una serie de reglas y se requiere que estas reglas eduquen al que empieza a desarrollarse en estas áreas. Pero también hay una ley especial calificadora que demuestra que toda visión debe ser determinada por la calidad o el grado del espíritu que está relacionado con lo que se ve y el alma del hombre, asimismo por la capacidad de transmitir la conciencia a diferentes calidades de onda de luz astral. Es decir, cuando estos pensamientos y encuentra la persona una capacidad para transmitir ondas de luz astral de una manera educada y precisa, entonces en ese momento es que se está ya dentro de las leyes generales de vida. Pero lamentablemente hay otras vidas, son muchas vidas que determinan miríadas de formas que se perciben y sonidos que se oyen. Es decir, hay montones de distracciones, como caminar en un bosque
como dice la voz del silencio, y uno tiene muy claro a dónde vea, pero hay un montón de flores hermosas, de cosas atrayentes, de etcétera, cosas que no tienen que ver necesariamente con el sendero que tiene el sujeto, y el sujeto mal entrenado puede irse y puede quedarse de por vida en una flor que en la parte de abajo tiene serpientes, que tal como lo dice la voz del silencio, pero más allá de las serpientes que tenga es que la persona se extravió. Es decir, aquí está hablando de su Birram con una enorme potencialidad, pero que ha sido extraviado, porque no fue rescatado en su momento o porque decidió estar dentro de estas dos cualidades que ponen ellos también, que son los que existen, los que están voluntariamente ciegos, porque ya les gustó, porque se metieron a eso, porque lo saben y ahí están, y los que son involuntariamente. Bueno, esto también es como para que podamos nosotros analizarlo en las diferentes logias, porque es como muy interesante lo que aquí se dice. Y para finalizar esta carta dice ningún daño y sí mucha enseñanza puede venirle a usted adhiriéndose a su sociedad. Siga hasta que él le exija lo que usted se verá obligado a rechazar. Aprenda y estudie. Usted tiene razón. Ellos dicen y afirman que Dios uno y único del universo se encarnó en su gurú. Y si una persona así existiera, sería ciertamente más elevada que cualquier planetario. Pero ellos son idólatras, amigo mío. Su gurú no fue un iniciado, solo fue un hombre de una pureza de vida y unos poderes de resistencia extraordinarios. Él nunca habría consentido en abandonar sus ideas de un dios personal, e incluso de abandonar a los dioses, aunque no le surgió más que una sola vez. Nació hindú y ortodoxo y murió como hindú autorreformado, algo parecido a Keshub Chunder Sen, pero superior, más puro y sin ninguna ambición que pudiera empañar su alma luminosa. Muchos de nosotros hemos lamentado su autoengaño, pero era demasiado bueno para ser presionado. Reúnase con ellos y aprenda, pero recuerde su sagrada promesa a KH, 2 meses más y él estará con nosotros. Pienso enviarla a usted. Creo que usted podría persuadirla, pues yo no deseo ejercer mi autoridad en este caso. Y firma el maestro M. Y bueno, pues vamos a dejar hasta acá el estudio del día de hoy. Son una serie de cartas cortas donde se dicen varias cosas. Y recuerden que siempre tenemos el problema de que no sabemos qué cosas están contestando los maestros. Tenemos que inferir que están contestando cosas que los dos protagonistas de estas cartas le han estado escribiendo a los maestros para preguntarles cosas. Y no lo sabemos, pero a través de lo que los maestros contestan, pues nos damos una idea de lo que probablemente ellos recibieron como carta. Sin embargo, hacerlo de esa manera sería como muy especulativo y aunque traté de hacerlo algunas veces para presentarlo en las cartas, me pareció que íbamos a desviar lo fundamental, que es respetar la forma como están escritas y hacer con mucha delicadeza y con mucho tacto un poco de análisis de lo que ahí los maestros comparten con nosotros. Bueno, dejo de compartir por si hay alguna idea o alguna idea algo que agregar por cualquiera de los que siguen este estudio o algo que comentar respecto a lo que hemos estado viendo. Bueno, Andrés Arias. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Bueno, de todo lo que de las cartas que se hablaron, de la parte de la defensa, y bueno, hay más que todo, pues hablo de un tema más escrito, pero no sé cuando digo escrito es que la defensa era escrita. No sé y en otros ámbitos, ¿cuál sería el límite? O lo veo más bien por el tema, por ejemplo, el uso de la violencia o demás, pues como de dar un ejemplo, ¿no? No significa pues que la defensa implique que sea así, ¿no? Pero no sé, de pronto tu opinión al respecto, no sé, o Una lo... opinión, es una mera opinión. Yo creo que cuando estás sometido a un ataque, te dejan, la clave va a estar en la intención. ¿Para qué quieres hacer ahora que tú quieres ser contestatario de una persona que te agrede, sobre todo en el astral o en ese tipo de campos, no en el campo físico? Entonces, tú dices, pues me quiero defender y voy a lanzarle un dardo. Bueno, a ver, un dardo, o sea, que eso es venganza. O quiero ponerme un escudo, bueno, eso es defensa. Y entonces, y puede ser un escudo que no requiere la solidez que tiene el mundo físico. Por eso es una darga, que era como los famosos escudos que utilizaba el Quijote o los personajes de caballería, que como estaban basados en un idealismo puro, pues no requerían de la fortaleza de un metal, y sin embargo eran tan fuertes y tan apropiados como cualquier otro mecanismo de defensa. Yo creo que podríamos hablar mucho de estos temas, son temas como muy interesantes, pero lo que yo creo que en mi humilde opinión y con mi escasa experiencia, lo importante va a estar en la intención. Y si tu intención es defenderte y que los ataques no te lleguen, eso produce un karma tipo cero, creo, con toda humildad, lo reconozco, no lo sé, pero es mi opinión.
Pero si está de alguna manera teñida con un poco de venganza, eso ya tiene un karma 1, 2, 3, 4, 5, según qué tan teñido o no teñido esté el asunto. Y ahí tenemos que ser muy precisos en lo que estamos buscando y en lo que estamos haciendo para tratar de no generar karma. Esa es mi opinión. No sé si te sea suficiente esa respuesta. No, sí, gracias. Ujú. ¿No? ¿De qué? Chuy, ¿vas a preguntar algo? Sí, bueno, no sé si sea pregunta o un comentario con respecto a a las cartas de contestación que no hay, no sé si no haya evidencia. Los maestros le contestarían, pues ahora sí, vamos a llamarle así telepáticamente a sus preguntas o en las cartas que eran por papel, y por eso no hay una evidencia de que les hayan contestado igualmente. No, bueno, sí hay evidencias, porque se sabe que Cinet estaba muy interesado en comunicarse con ellos y Cinet escribió una carta con una serie de, de preguntas y, y que luego pues, el Maha Chohan autorizó las respuestas y por eso se inició todo un proceso de correspondencia. Y luego por ahí se comenta en algunas partes. Es muy difícil manejar las cartas y memorizarlas todas, pero por ahí no sé dónde, pero se comenta que de alguna manera tenía mucho que ver con esto, con el crecimiento de la mediunidad de Allan Kardec y la enorme cantidad de problemas que producían los mediums sobre los cascarones que en pleno cama loca eran atraídos y por lo tanto generaban más karma, y etcétera. Se pasaron una serie de cosas en donde se hacía necesario que hubiera un poco de corrección de la manera de ver las cosas por una humanidad que apenas estaba empezando a descubrir cosas que para que los adeptos ya de alguna manera sabían en el sentido correcto. Puede ser así, puede no ser así, también es una opinión, pero pero la idea es que sí hay evidencia de que ellos, Hume Sí, y contestan. Sinet, escribían cartas donde preguntaban cosas y ojalá hubieran preguntado más cosas, porque luego preguntaban cosas que, bueno, desde mi punto de vista también, y esto es una humilde opinión, pero qué gran oportunidad. Digo, preguntaron del Devachan, preguntaron de lo que pasa después de la muerte, esas cosas están muy bien, pero luego había otras cosas que se podían haber preguntado y que también son muy interesantes. Pero bueno, como verás, muchas de las cartas son arengas complicadas, malas interpretaciones, correcciones, estados de ánimo, sobre todo de Hume, que andaba como muy, muy incómodo, porque era todo un Sir y estaba comunicándose con dos personajes que él en su educación había acostumbrado a ver por debajo del hombro como una raza inferior. O sea, muy complicado. Esto hay que entender las complicaciones de la época y aún así es yo creo que la literatura más profunda y más impresionante que podemos tener los teósofos, por supuesto también junto con la doctrina secreta, pero aquí es una joya lo que tenemos ahí de información. Pero claro, va a haber muchas cartas donde hay poco que rescatar, pero hay otras cartas que son increíbles. Y mucho. Ok, muchas gracias, Enrique. Al contrario, Luz Marina. Hola Enrique, gracias, excelente todo. Me dio curiosidad la pintura que nos hablaste y la consulté ahorita por internet y termina el cuadro con la mujer de oscuro, la última mujer dice que es una anciana, que representa la penitencia, y al final está la mujer desnuda, habla que es la verdad. Sí, yo les Y puse si un uno lo caption mira, además. sí, es Sí, porque hermosísimo. no me Entonces, cupo. claro, si uno lo mira a la carta, realmente el maestro habla del derecho de defensa con una advertencia de irse a la ley. O sea, la idea no es una defensa violenta, sino irse por los medios disponibles correctos, ¿no? Dentro de lo que yo Claro. veo ahí, porque si no, seguiría el ciclo de víctima-victimario, a no ser que sea una situación extrema que sea necesario atacar, pero entiendo que más bien la salida sería no violenta, y más bien los caminos que pueden llevar a ver la verdad, esa verdad desnuda que claro, no sé qué tan posible sea que en estos tiempos veamos la verdad, pero es como es eso, ¿no? Y pensaba yo en esto de la Biblia que dice la verdad os hará libres, ¿sí, no? E igual en HPV no hay religión más elevada que la verdad. Entonces, como aprender a ver las cosas como son, ¿no? Como datos y hechos y uno también poderse ver a sí mismo, pero nunca como la orientación a la violencia, me parece interpretar. Tú qué piensas? Bueno, eso de nunca hay que verlo con filosofía y con tacto. Mira, yo en Copán, en el monasterio, en el curso este largo del mes, pues te van dando
diferentes charlas y en una charla se estaba hablando de esto que estás diciendo. Y recomendaron un libro, y pues yo compré el libro y estuve leyendo el libro. Y en el libro venía un incidente en una de las encarnaciones de Buda, donde tuvo que hacer cosas que para cualquiera representarían como un delito. Entonces, claro que fui a ver al monje y le dije, a ver, ¿cómo está eso? Y dice, bueno, dice, al final de cuentas, antes de todo esto hay que discernir. Y si la vida te pone en una situación en donde debes de tener a como dé lugar a una persona porque sabes clarividentemente que esa persona va a matar a 500 personas, pues Buda no le quedó más remedio que detenerlo por medios muy agresivos. Entonces, por un lado se ganó un karma por lo que hizo, pero por otro lado también se ganó un dharma, porque permitió que 500 proyectos de vida siguieran funcionando. Yo tengo la cita del libro donde viene, es un libro budista, y eso pues te empieza como a entender lo poco que sabemos de karma, la forma como trabaja esta energía y cómo trabajan a través de caminos sinuosos y complejos el destino de cada uno y por qué el destino de pronto te pone en una situación sumamente complicada y tú puedes mirar para otro lado o puedes tomarla y sabes que necesariamente a lo mejor vas a hacer un poco de karma, pero va a entrar en un tipo de análisis que ya no es tan simple como eso de acción y reacción, que son, no es una manera mecánica de medirlo, sino una manera muchísimo más sofisticada. Y entonces, Claro. en esa sofisticada, es decir, y ya luego estuve pensando, y bueno, es que sí, es un ser muy erudito, muy desarrollado que, que nunca usaría, por eso usaste la palabra nunca, entonces pongamos casi nunca utilizaría lo mucho que sabe, a menos que la situación fuese suficientemente grave, no para él, sino para otros, y él tuviera la posibilidad de detenerla, entonces ese nunca se convierte en un casi nunca, es como lo entendí, pero tu pregunta es muy complicada, por lo Claro, menos. pero entonces vendría allí muy digamos, a poner en relevancia importante de que la reacción se haría no por venganza, ¿no? Claro, no es por Sino venganza, por poner orden. Esa es como, o por digamos, la salvar a la gente. intención no estaría basado en la venganza. Eso Así sí, haz de sea cuenta. una situación extrema donde toque, pues, no sé, hacer cosas complejas con karma pesado. Y aquí en México Mm. tienen un cartelito de esos de broma que dicen, no es que sea yo vengativo, solo le estoy echando una manita al karma. Bueno, pues es de broma, pero al final de cuentas es pues no puedes actuar por venganza, porque Claro, te manchas. Eh, claro. aquel que te injurió, que te calumnió o que te lastimó, te hirió, Ujú. pues él ya hizo karma, Mm. él. Por eso dice la filosofía platónica, dice, es mejor recibir una ofensa que hacer una ofensa, es mejor recibir una injusticia que ejecutar. Que ah, generarla. sí, lo dice muy claramente en alguno de los diálogos, no me acuerdo en cuál, pero lo dice con mucha Claro. claridad Sócrates. Gracias, Entonces, Enrique. creo que estamos de acuerdo en ese tema, más o menos, ¿no? Que es un tema un poco jabonoso, porque resbala uno con facilidad, hay que definirlo con mucho cuidado. Es una discusión muy, muy cuidadosa de ese tema. Pero es un tema que en las logias también se puede hacer. Es una bonita discusión para ver cómo es que funcionan este tipo de cosas. Al contrario, gracias a ti. Chicos, muchísimas gracias por mantener viva esta clase. Nos vemos la próxima semana, el siguiente martes. Y continuamos con las cartas. Ya van a llegar otras cartas más potentes, pero vamos a revisarlas todas. Pues gracias a todos, chicos.